Bueno, buenas tardes. Hoy día tendremos nuestro estudio. Vamos a ver algunos aspectos que de igual manera como lo hemos hecho en otras ocasiones, también con nuestros hermanos, algunos elementos que no consideramos, no han formado parte del sermón de domingo, o en algunos otros casos quizás también profundizar en algunos aspectos mencionados. Y este era un pasaje bastante extenso, pero que tenía una cualidad que cerraba prácticamente el propósito del relato del milagro de la multiplicación de los panes y los peces o la alimentación de la multitud, que en la práctica eran más de 5.000 personas. Y hoy día vamos a ver lo que podríamos denominar nuestra, en este documento que vamos a ver hoy día, vamos a ver lo que a nosotros mayormente nos debiera llamar la atención, y que es el texto o algunos pasajes del texto bíblico del capítulo 6, y que podemos identificar como nuestra identidad con Cristo. O sea, podemos decir tres cosas con respecto a esto. Es decir, el tema principal era de que Cristo es el pan de vida. En segundo lugar, que el participar de una comunión con Cristo, una verdadera comunión con Cristo, implica un relacionamiento, o sea, una relación con Cristo. Y en tercer lugar, vemos, ¿no es cierto?, de qué manera también podemos testificar o testimoniar o evidenciar eh, esta relación y comunión con Cristo. Estos son los quizás elementos que podemos ir mencionando hoy día en este estudio. Entonces, yo quiero partir por aclarar algunas expresiones, algunas palabras, porque la verdad es que muchas veces el uso de las palabras en la escritura traducidas a nuestro idioma puedan producir quizás en algunas medidas errores en la interpretación. ¿Por qué? Porque en cierta medida, sobre todo en el Nuevo Testamento, mayormente en el Nuevo Testamento, siendo el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, idioma griego, es un idioma rico en palabras. A diferencia del idioma español, es un idioma más pobre en palabras, más reducido en términos. Por lo tanto, cuando se traduce una palabra del texto bíblico al idioma español, se traduce de una manera y encontramos quizás otra palabra que también se va a traducir de la misma manera, ¿ya? Entonces vamos a encontrar muchos quizás que pareciera que usan la misma palabra que se usó en distintos textos. Pero la verdad es que en el texto original, ¿no es cierto?, hay distintas palabras que en nuestro idioma tienen un mismo significado, pero en la interpretación del texto bíblico, en el sentido que le da al autor o el uso que tuvo en el relato bíblico, en el sentido, diríamos, etimológico, son términos totalmente distintos, ¿ya? Y lo vamos a ver en las palabras que vamos a tener acá. Yo no sé si la alcanzan a ver, pero hay una expresión acá, dice, pero dije, o les dije que también habéis
visto o me habéis visto, dice en el versículo 36, ¿ya? Vamos a ver acá primero, ¿ya? Aquí primero. Mire, dice el versículo 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, ¿ya? En el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En nuestro idioma vamos a ver que esta palabra visto o y esta otra palabra ve son, diríamos, del verbo ver, ¿ya? En distintos tiempos de la conjugación, pero la verdad es que son distintas palabras porque acá me habéis visto sin tener que leerla tal como está aquí. Si ustedes miran esta palabra que está aquí, es muy distinta a la que está acá abajo, donde dice que ve, ¿ya? Acá dice Euracate, ¿ya? Me habéis visto, Euracate, y acá dice teo, teorem dice que ve. Por tanto, son dos palabras distintas, pero que en la práctica tienen un significado distinto. Es decir, en el versículo 36, el término denota el sentido de ver, mirar y observar, ¿ya? Pero el sentido que, que tiene la expresión en ese versículo es que se hace una distinción entre el conocimiento y la fe. O sea, me habéis visto simplemente con los ojos, nada más, ¿ya? Por lo tanto, habéis visto el milagro, habéis visto que se alimentaron, ¿no es cierto?, más de 5.000 personas, nada más. Por eso me habéis visto el milagro y no creéis. Ahora, en el versículo 40, el término denota el sentido también de ver, de mirar, pero también de contemplar, o sea, de poder detenerse en eso. Y no es solamente tanto de creer en un modo intelectual, digamos, observé algo, miré algo, esto tiene un sentido especial, algo querrá decir, sino que está indicando que hay algo que va más allá. Es creer en aquel que está mostrando o dando una señal. O sea, en el sentido de decir, yo lo veo y tengo la intención de ir a él, de acudir a él, ¿no es cierto? O sea, el sentido de verlo, de mirarlo, de observarlo, de contemplarlo, como verdaderamente quién es, como el Mesías, como el Salvador prometido, ¿no es cierto? Es como el relato de los primeros discípulos cuando van y le dicen le dice a Pedro, Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías, es decir, él lo vio la manifestación ahí, ¿no es cierto? Todo lo que se estaba ocurriendo en aquel momento, ¿no es cierto? Cuando hay testimonio del Espíritu Santo, cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no es cierto? Ese testimonio después de haber pasado la noche con Jesucristo, cuando le dijeron que ya era muy tarde, ¿no es cierto? Y cuando le preguntaron dónde te hospedas, dónde te alojas, y él le dice, vengan y vean, y se quedan con él toda la noche. Entonces, toda esa experiencia ya fue mucho más allá de observar con los ojos o la presencia solamente física de él. Por lo tanto, en el texto, versículo 36, solamente tiene que ver con aquello que a ellos les llamó la atención, ¿ya? Y que hizo de tal manera que esta gente quisiera en un momento determinado en el tema de satisfacer sus necesidades temporales, querían hacerlo rey, ¿verdad o no? Querían hacerlo rey, o sea, por lo que ellos vieron. En cambio, en el versículo, en el versículo 40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, pero lo ve en un sentido de verlo ya como quien es, como el Mesías, ¿verdad o no? ¿Ah? Y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Ese es un aspecto que es importante tener en cuenta. Nos vamos a encontrar con palabras así. Entonces, no es la misma palabra
¿ya? Entonces, no es un tema del ver, tanto en uno como otro, simplemente el sentido de la visión, sino que el sentido que tiene que ver con la fe y no solamente con la visión o con lo intelectual. Ahora, otra expresión que quizás hace mucho tiempo atrás, a mí hace muchos años atrás, yo diría que muchos años atrás, me llamó la atención que en lo general en los evangelios, a parte de la multitud se le llamaba los discípulos, ¿ya? Y que yo creía que los discípulos eran los 12 apóstoles que generalmente estaban ahí, ¿no es cierto? Pero resulta que usa el término discípulo, ¿ya? Eres un poquitito, hermanos. Usa el término discípulo, ¿ya? Porque es en el mismo término, en el mismo sentido de alguien que sigue a un maestro. Por lo tanto, en el sentido etimológico, la palabra discípulo es un término que tiene su origen en el uso del lenguaje del latín y que sirve para hacer referencia a cualquier individuo que sigue una determinada doctrina en razón de alguien que es su maestro. Eso es un discípulo. Por lo tanto, el uso de esta palabra, discípulo, ¿ya? Es un término que se usa aquí en este capítulo, en los versículos 61, 62 y en el 66. Y luego hace distinción de los 12 en el versículo 67. Fíjense, yo le voy a pedir a alguien que lea los versículos 61, 62 y 66 del capítulo 6. Del capítulo 6. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 61, 62 y 66. ¿Alguien los puede leer, por favor? Quien los tenga. ¿Sí? ¿Lo leo, pastor? Ya, mi hermana Cecilia. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y el 66. 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya, ahí tenemos la palabra discípulos a esta gente con el cual se produce este diálogo particular desde el versículo 25 en adelante, que son los que al día siguiente de haber alimentado esa gran multitud, fueron a buscar a Jesús. Este diálogo se produce en todos estos versículos siguientes, desde el versículo 25 en adelante. Pero, ¿no es cierto? Cuando dice el versículo 66, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos, o sea, mucha de esta gente dijeron: dura es esta palabra, ¿ya? ¿Quién la puede aceptar? Porque ese es el sentido, ¿quién la puede realmente aceptar? ¿Ya? El 61 dice: y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, le dijo: esto nos ofende, ¿ya? Y ahí hay más diálogo de Jesús, donde el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. A ellos se dirige, a esta misma multitud, ¿no es cierto?, que estaba murmurando, estaba racionalizando todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y en el versículo 66, como leyó nuestra hermana Cecilia, vemos que muchos de sus discípulos, o sea, de esta multitud que estaba buscando o siguiendo a Jesús, ¿no es cierto?, volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no eran, diríamos, ya no eran sus discípulos. Entonces, la palabra discípulo es un tema general. Los discípulos no solamente son aquellos que están siguiendo como verdaderos creyentes a Jesús, no son verdaderos creyentes, son aquellos que en alguna medida le siguen
y están recibiendo o escuchando sus enseñanzas. Ese es el término general. Y en el versículo 67, por favor, alguien lo lee, porque ahí luego hay una distinción entre la multitud como discípulos y los que verdaderamente él estaba escogiendo. Leo, pastor. Por favor, Sandra, hermana Sandra. Ya. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Bien. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los 12, ¿ya? Quizás aquí, como los relatos de Juan, ya dijimos al comienzo, no es un relato, no es un evangelio que tiene un aspecto ordenado cronológicamente. Ya existía una multitud de discípulos, pero también ya Jesús había escogido a los 12, ¿ya? En los primeros capítulos no tenemos este llamado a los 12 aquí en el evangelio de Juan, pero aquí ya hay una señal, ya estaban los 12, ¿ya? Y le dice a ellos, ¿ustedes acaso quieren irse también con aquellos que han abandonado este discipulado? Entonces, hoy día quería yo aclarar este uso general de las palabras, ¿ya? Para poder distinguir que de repente lo complicado de entender la escritura y decir, los discípulos son los 12. No, los discípulos son los 12, pero también había una gran cantidad de discípulos. Y ocurre también de que como lo vimos en los pasajes anteriores, ¿ya? Juan el Bautista también tuvo sus seguidores. Ya a ellos, el Evangelio hace referencia a ellos como también los discípulos de Juan. ¿Se acuerdan? Los discípulos de Juan. ¿Ya? Ese es el término, para eso es un término, un uso general. Ahora, aquí vamos a ver donde vamos a profundizar un poquito a por qué se produce lo del versículo 66. ¿Ah? Lo del versículo 66. Paradójicamente, este relato bíblico de Juan 6, 66 es como extraño, ¿verdad o no? Juan 6, 66, ¿verdad o no? Son los que abandonan el discipulado de Jesucristo. ¿Qué es lo que complicó a estos discípulos, ¿no es cierto?, que abandonan el discipulado de su maestro, el discipulado a quien seguían ellos, y que Jesús los confronta claramente con sus motivaciones, ¿ya? Hay varios aspectos, pero vamos a destacar solamente algunos. La mayor complicación que se experimentó en este relato está en los versículos desde el 42 al 44. Ahí está la mayor complicación. Y luego observamos algo más particular, más profundo, en el versículo 57. Por favor, alguien que lea en el Evangelio de Juan capítulo 6, los versículos 42 al 44, ¿ya? Primeramente, alguien que lea los versículos 42 hasta el 44. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo leo? ¿Ya, hermana Martita? Ya. Ay, me voy a poner los chicos también mejor. Dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dices del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Gracias, hermana Martita. Fíjense que esto ahí se comienza a complicar este proceso de enseñanza, de mensaje, en relación a lo que Cristo estaba entregando y lo que estaban recibiendo ellos y lo que estaban entendiendo. Por tanto, hay una reacción acá, ¿no es cierto? Ellos dicen, pero si este es José, o sea, perdón, este es Jesús, el hijo de José y de María. ¿Se acuerdan en el tema de Natanael, cuando le dicen, algo bueno puede salir de Nazaret, ¿verdad o no? Entonces, no es comparable, pero son reacciones. Acá dice, pero ¿cómo? Si este es el hijo de José y de María, ¿no es cierto? ¿Y cómo
se atreve a decir que ha descendido del cielo o ha venido del cielo. Y luego el Señor, después de escucharlos murmurar de esa manera, ¿ya? Responde en el versículo 44 y hace extensivo este diálogo, este monólogo de Jesús en todos los versículos siguientes hasta el versículo 58, donde le dice claramente que ninguno puede venir a Jesucristo, a Él, si que el Padre no se lo llevare, no se lo trajere, dice ahí, ¿ya? Y Él dice, yo le resucitaré en el día posterior. Esto y todo el monólogo que hay de Jesús, esta respuesta de Jesús hasta el versículo 40 y 51, y después esta interrupción que se produce y comienzan a contender y decir, ¿cómo puede ocurrir todo esto? ¿Cómo puede estar dar de comer de su carne? Porque aquí es donde comienza esta expresión de comer la carne de Jesús, ¿ya? Los versículos 50 y 57, aquí ya se produce aquello que define la reacción final, que es lo que tenemos en el versículo 66. Alguien lea los versículos 50 al 57, por favor. ...50 al 57 del Evangelio de Juan. Por favor. Este es el pan descendiendo del cielo para que el que dé, él coma. No, ya de nuevo. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Si yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gracias, hermana Martita. Aquí se produce la mayor complicación ya extrema, porque habla de comer la carne y beber la sangre de Jesús. En muchas ocasiones Jesucristo usó términos, algunas palabras, algunas analogías, y no fueron siempre comprendidas por su audiencia, por quienes lo escucharon. Entonces, se produjeron muchas cosas de repente, y quizás en el mismo capítulo 2 podemos recordar cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré, y este fue uno de los argumentos que se usaron para llevarlo al juicio a Jesucristo, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene comer la carne y beber la sangre de Cristo? ¿Qué sentido tiene esta expresión que usó Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no es cierto?, tiene vida eterna? En primer lugar, en el concepto bíblico, como Jesús se refiere usando palabras como esta, aquí hay una metáfora que es sencilla, ¿ya?
Pero cuando nosotros comenzamos a entender que se refiere espiritualmente a la persona, a Jesucristo como el Señor, como Salvador, como el Mesías, ¿no es cierto?, va cobrando un sentido distinto. Verdaderamente ya deja de ser algo dentro de una expresión quizás simplemente aprendida, pero no comprendida, no asimilada. Ahora, el acto de comer y de beber, ¿no es cierto?, es un acto propio que tiene que ver con el cuerpo, del cuerpo al alma, y el alma es representada como algo alimentándose para este efecto, ¿no es cierto? ¿Alimentándose de quién? De Jesucristo como el pan de vida, de lo que hablamos al principio, de una relación, de una comunión, y esto apunta a lo que nosotros vemos como título, ¿no es cierto?, lo que es nuestra identidad con Cristo, lo que nos identifica con Cristo. Ahora, comer la carne y beber la sangre de Cristo va teniendo aspectos propios que tienen que ver con la Santa Cena, tiene que ver con la Santa Cena, pero la Santa Cena dentro del contexto de la verdadera comunión, de una verdadera relación con Jesucristo como Señor y como Salvador personal. Ahora, el término de comer y de beber tiene los sentidos propios de lo que significa la vida cristiana y la vida también común y corriente en los aspectos generales de la comida y la bebida. O sea, comer prácticamente consiste en ingerir algo, ¿ya?, que existe y que lo llevamos dentro de nosotros como comida, como alimento, ¿ya?, y que nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece, produce, ¿no es cierto?, vitaminas en nosotros, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con suplir las necesidades propias del cuerpo humano, ¿ya? Nutrientes, etc. Ahora, esa misma explicación es la esencia de esta metáfora que usó Jesucristo y describe claramente el acto y el resultado de la fe. Es decir, es la relación más íntima con Jesucristo. Pero se produce un problema, y que lo vamos a ver al final, en un aspecto, ¿no es cierto?, cómo se define la Santa Cena, ¿no es cierto?, y cómo se distingue la Santa Cena de la comunión en la Iglesia Católica, y también cómo ocurrió en la definición que propiamente Martín Lutero también tenía del acto de la cena, ¿ya? Con respecto del comer y beber la sangre de Cristo, apunta directamente a la fe que se produce en razón de la obra redentora y regeneradora, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, para comer la carne y beber la sangre de Cristo, primero debemos creer que Cristo verdaderamente es el Señor, que verdaderamente es el Mesías. Ya lo vimos delante. El ver a Jesús, como lo vemos en el versículo 36, no es simplemente experimentar algo intelectual que nuestros sentidos lograron percibir. Tiene que ver con aquello que apunta a la experiencia de un relacionamiento, a el creer verdaderamente en Él. Para nosotros, para los creyentes, entender de que, como dice el relato bíblico, Dios el Padre envió a Jesucristo, y Dios el Padre es el que hace absolutamente todo en el aspecto propio de la elección. Dios el Padre es el que lleva a sus escogidos a Jesucristo, ¿ya? Y lo que ocurrió desde un principio en el Evangelio es que el Verbo, como se hizo carne, ¿no es cierto?, enviado por el Padre, vino a habitar, tabernaculizó, como lo que vemos, y habitó entre nosotros, ¿no es cierto?, vivió en el mundo, murió, fue sepultado y resucitó. Todos estos aspectos propios de la naturaleza y la humillación de Cristo, en lo que la doble naturaleza, verdadero hombre y verdadero Dios, y la humillación de Cristo en los aspectos propios de su ministerio, es lo que nosotros creemos, ¿verdad?, y damos testimonio de ello, ¿no es cierto?, de tal manera que eso nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestra relación con el Padre como hijos de Dios.
Y esto apunta a lo que es la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el relato bíblico, cuando dice ahí que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿verdad o no? Esto tiene un sentido, digamos, que va a confirmar algo primeramente. Es una manifestación de testimonio, de expresar, de testimoniar la existencia real y la existencia física del cuerpo de Cristo, de nuestro Señor, la seguridad de nuestra salvación, la seguridad y la verdad de su existencia en una naturaleza humana como verdadero hombre, y a la vez, ¿no es cierto?, creer que es enviado del Padre, ¿no es cierto?, es el Verbo encarnado, y que ninguno que no ha experimentado esta fe salvífica en Jesucristo puede verdaderamente ser salvo, a menos que crea en el Jesucristo del Evangelio, un Cristo histórico, un Cristo personal y real que se manifestó en el tiempo y dio testimonio, se da testimonio en la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vamos viendo algunas cosas con respecto a esto. La salvación en Jesucristo tiene algunos aspectos propios de la, ¿cómo se llama?, de lo que nosotros podríamos entender como esta comunión de la cena de la cual podemos participar cuando somos parte activas de la iglesia como creyentes y damos testimonio de ello. Tuvo sus diferencias en la historia del cristianismo. ¿Ya? El pensamiento católico, el pensamiento posteriormente en la Reforma con el pensamiento ¿cómo se llama?, de Martín Lutero, y el pensamiento de reformado a partir del pensamiento y cómo lo interpreta desde Juan Calvino en adelante. Primero, hay tres términos. Uno son la transubstanciación, ¿ya? La consubstanciación, ¿ya? Y lo otro es el aspecto memorial, pero ahí se le agrega posteriormente el pensamiento reformado. Estos aspectos, aquí hay algunos elementos que entran a funcionar, por ejemplo, la mesa del Señor, como lo habla la Escritura, la comunión con Cristo y la comunión en la cena del Señor, lo que es los elementos que forman parte de eso, que es el pan y el vino, y hay una serie de cosas que dentro del aspecto doctrinal se fueron incorporando como en un término que es aplicable, porque quizás es un término latín que existió en un momento determinado, pero que fue acuñado mayormente por la Iglesia Católica, pero que no es propio de la Iglesia Católica, es la palabra Eucaristía, porque la palabra Eucaristía significa dar gracia, pero surgen a partir de ahí otros elementos que están dentro de la Iglesia Católica, como la misa, ¿ya? Y todo lo que esto significa. Vamos con lo primero, la transubstanciación, ¿ya? La transubstanciación. Esto es mayormente es lo que realmente define la doctrina católica con respecto a la cena del Señor. Durante la ceremonia que ocurre en la Iglesia Católica, que conocemos como la misa, recuerden, la misa significa sacrificio, la palabra misa significa sacrificio. Y ahí el pensamiento católico cree literalmente que los elementos, tanto el pan y el vino, que están para ser parte de la comunión o de la Eucaristía en el momento, se transforman en sustancia, en carne y sangre, en forma literal, ¿ya? A pesar de que los elementos
siguen siendo a la vista, siguen siendo los mismos, pero ellos evidencian que dice que el pan se transforma en la carne y el vino se transforma en la sangre de Cristo, ¿ya? Esto se conoce como la presencia real de Cristo física en el cuerpo, en el pan y en el vino. Ellos toman esto a partir de dos elementos en la escritura. El texto, uno, el que está aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre. A partir de ahí, pero también en lo que cuando Cristo hizo instituyó la cena, cuando dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Ah? Y ellos dicen que esta expresión debe interpretarse literalmente, no metafóricamente, ¿ya? Y esto, la verdad es que no es así, por varias razones. Primero, la palabra es, literalmente en el texto bíblico original no está como tal así, ¿ya? Por lo tanto, el verbo no se entiende de la misma manera. Es como vemos los otros textos bíblicos, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Jesús no es una puerta, usted conoce una puerta. Jesucristo representa el acceso al Padre. Yo soy el camino, o sea, Jesucristo es la senda que nos lleva al Padre, pero no es un camino por donde nosotros pisamos, ¿verdad o no? Entonces hay una serie de cosas que pueden ayudarnos a entender, ¿no es cierto?, de que lo que aquí dice, ¿no es cierto?, es que Él está hablando, ¿no es cierto?, cuando dice, lo vamos a decir, cuando instituye la cena dice, esto, mi cuerpo, podemos decirlo así, esto, mi cuerpo, que por ustedes es partido. Esto, mi cuerpo, que por ustedes es partido. Pero como esto lo hizo en el momento que toma el pan y lo parte, el sentido que tiene esto representa, ¿no es cierto?, mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y con respecto a la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad o no? En mi sangre, un pacto que implica, ¿no es cierto?, que Cristo se entregó a sí mismo para morir por nosotros en la cruz, derramando su sangre en la cruz del Calvario. La otra palabra, la palabra consubstanciación, esto es un pensamiento que surge a partir de Martín Lutero, ¿ya? Hacia este tema de este sacramento, de la Cena del Señor, pero que posteriormente, en los tiempos más actuales, no lo han asumido tal como en ese momento se entendió. La palabra, que lo que aquí es transconsustanciación, ¿ya? Tiene un sentido de una palabra compuesta, o la consustanciación viene a reemplazar, es decir, consustanciación viene a decir en lugar de, o sea, que el pensamiento católico, transustanciación, viene a cambiarlo. El término trans significa cambio, significa cambiar, ¿ya? De ahí viene el término moderno con respecto al pensamiento trans, el aspecto trans. Cambia el vino y él se transforma en la sangre, y cambia el pan y luego transforma en carne, ¿ya? La palabra con significa literalmente con, o sea, es decir, es una palabra que implica coexisten juntos, o sea, está ahí el pan, pero también está el cuerpo, está junto, coexisten juntos. Entonces,
el pensamiento que tenían la iglesia o Lutero o el pensamiento luterano en aquellos tiempos, argumentan que el pan sigue siendo pan real y el vino sigue siendo vino real, pero la presencia física de Cristo, también está en ese momento, tanto en el pan como en el vino, ¿ya? Está dentro del pan, está con el pan y está, diríamos, debajo del pan o está entre los elementos que están formando parte de la cena, el pan y el vino. Quizás, claro, toda esta expresión tan complicada hace que a veces sea difícil de explicar, ¿ya? O de entender lo que es la diferencia real de un punto de vista, ¿no es cierto?, de decir cómo están coexistiendo estas dos cosas, tanto física como en el pan, como física de Jesucristo en el mismo pan. Entonces, a diferencia de la Iglesia Católica, que dice que se transforma completamente. Ahora, Juan Calvino difirió un poco de Lutero en este aspecto, pero antes de Calvino, Zwinglio llevó un pensamiento quizás separado de todo esto y lo llevó a un aspecto simplemente de un memorial, simplemente recordar, nada más, solamente recordar. Es decir, como digo, hagan esto en memoria de mí, solamente el aspecto recordatorio. Y a veces quizás nosotros caemos también un poco en esto. Debemos enfatizar un poco más con respecto a lo que es la cena del Señor. Y Zwinglio sostenía que no hay una presencia real de Cristo en el pan ni en el vino, en la mesa del Señor, sino que la comida que en ese momento se participa, ¿no es cierto?, como el pan y el vino, son simplemente un memorial, ¿ya?, de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, Juan Calvino le dio un sentido distinto, y ese es el pensamiento reformado que nosotros creemos. Sostiene Juan Calvino y el pensamiento reformado que la cena, la cena del Señor es un recuerdo, claro, es un memorial, y que hay una presencia, diríamos, espiritual de Cristo en el momento de participar de la cena. Está la presencia espiritual de Cristo en el momento de participar de la cena. Por eso que es tan importante la advertencia, ¿ya? De tal manera que dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, ¿y qué más dice? Y bebe para sí. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos que hay un aspecto del recuerdo, recordar que Cristo murió por nosotros en la cruz. Hagan esto en memoria de mí. Pero creemos que verdaderamente Cristo está presente en ese momento, en la cena del Señor, es una presencia espiritual, ¿no es cierto?, del cual nosotros participamos, ¿ya? Creyendo claramente, por supuesto, que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Entonces, ¿cómo reafirmamos todo esto nosotros? Que todo creyente en Jesucristo, y cuando participa de la comunión, ¿no es cierto?, de la cena del Señor, de la Eucaristía, que en el sentido que dice dar gracias, comen el pan y beben la copa, ¿no es cierto? Esta comunión, diríamos, espiritual con el Señor se hace evidente, y que la fe en Jesucristo, ¿no es cierto?, reafirma en nosotros de que verdaderamente podemos decir tres cosas. Una, Jesucristo murió por mí en la cruz. Segundo lugar, me ha librado de la condenación de la muerte. Y en tercer lugar, espero la venida gloriosa del Señor. Fíjense que estos elementos y estos aspectos que nosotros compartimos con respecto a lo que significa
la cena del Señor, están sustentados en este pasaje, pero en razón de una interpretación asociada a lo que significa una relación con Cristo, la comunión con Cristo y nuestra identidad con Cristo. Por eso esa es la razón por la cual nosotros manifestamos un poco lo que verdaderamente significa creer en Cristo. Ahora, lo que ocurre es que aquí esta multitud, ¿no es cierto?, que había seguido a Jesús bajo sus propias motivaciones, no entendieron esto y vieron esto tan complicado que optaron por apartarse y dejar de ser discípulos de Cristo. El llamado para nosotros, ¿verdad o no?, es que permanezcamos en comunión con Cristo, permanezcamos en esta relación con Cristo, pero que a la vez haya claridad en nosotros de lo que significa, ¿no es cierto?, la muerte de Cristo, su vida, su obra redentora en nosotros, ¿no es cierto?, para darnos una identidad que tiene que ver, ¿no es cierto?, de que somos nueva criatura en Cristo por su obra, ¿ya? El que bebe mi sangre y come mi carne, dice, tiene vida eterna, y dice, ¿no es cierto?, yo le resucitaré en el día postrero. Y esto es el aspecto propio que tiene que ver con la fe salvífica, la fe de la existencia real de Jesucristo como el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y como lo dice el Evangelio de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga, ¿ya? Es un texto difícil. Yo creo que si nosotros así simplemente leyéramos todo esto, ¿no es cierto?, del versículo, ¿no es cierto?, 35, 36 para adelante, hasta el versículo 58, yo creo que no sé si no fuera por el Espíritu Santo, no sé qué tan diferente habríamos actuado como en aquella multitud, que en realidad, sin justificarlo, por supuesto, sin justificarlo, no es un afán de justificarlo, pero no sé cómo habríamos actuado nosotros en ese momento, porque quizás es un relato bastante complejo, bastante difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo? Beber su sangre y comer su carne, ¿verdad o no? Todo esto no siempre tuvo una correcta interpretación. Si lo vemos en el capítulo 2, cuando le dijo, destruir este templo, y yo en 3 días lo edificaré. Entonces, los que escucharon pensaron que se refería al templo que se había construido, el templo de los judíos, pero Jesús se está refiriendo a su propio cuerpo. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por este momento que tú nos has dado, Señor, de compartir, de estudiar, de conocer tu palabra, Señor. Pedimos, Dios, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, reafirmes nuestra fe, confirmes en cada uno de nuestros corazones, Señor, de que la obra redentora de Cristo siempre, siempre será suficiente para estar arraigados y en la esperanza gloriosa de la resurrección de cada uno de nosotros, Señor, de todos tus hijos, Padre. Bendícenos en el resto de este día. Guárdanos del mal, Señor. Llénanos, Señor, de tu gracia. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.